Hoy quiero compartir contigo una historia increíblemente poderosa, una historia que no solo transformó la vida de los discípulos de Jesús, sino que también tiene el potencial de transformar la tuya. Vamos a hablar de una promesa que Jesús hizo justo antes de dejar este mundo, una promesa que sigue viva y vigente para cada uno de nosotros. Imagínate la escena. Jesús, después de haber resucitado, estaba con sus discípulos en la cima de una montaña. Estos hombres, que habían dejado todo para seguirlo, estaban llenos de preguntas y dudas. Sabían que algo grande estaba por suceder, pero no sabían exactamente qué. Entonces, Jesús les dijo algo que los llenó de esperanza y les dio una misión clara. Y no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, 4-5. Jesús les prometió enviar un Consolador, el Espíritu Santo, alguien que estaría con ellos siempre, guiándolos, dándoles fuerza y consuelo. Esta promesa no era solo para ellos, sino para todos los que creyeran en Él, incluso para ti y para mí. Tal vez te preguntes, ¿qué significa esto para mí? Bueno, déjame decirte que el Espíritu Santo es un regalo increíble que Dios quiere darte. Es como tener a Jesús mismo viviendo dentro de ti, guiándote, dándote sabiduría y fuerza en cada momento de tu vida. Pero para entender plenamente esta promesa, primero debemos mirar más de cerca a lo que sucedió después. Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de expectativa. Se reunieron todos juntos y esperaron, orando y alabando a Dios. Ellos sabían que algo grande estaba por suceder, pero no sabían exactamente cuándo ni cómo. Imagínate la emoción y la expectativa en ese lugar. Entonces, llegó el día de Pentecostés. Estaban todos juntos, cuando de repente, un sonido como de un viento violento llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo extraordinario estaba sucediendo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento marcó el comienzo de una nueva era, una era en la que el Espíritu Santo no solo estaba con ellos, sino dentro de ellos. Este mismo Espíritu Santo está disponible para ti hoy. No es solo una historia antigua, sino una realidad presente. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería tu consolador, tu ayudante, tu guía. ¿Te has abierto a recibir este regalo? Quiero que reflexiones sobre esto. El Espíritu Santo no es una fuerza distante, sino una presencia cercana y personal. Está aquí para ayudarte en tus luchas diarias, para darte paz en medio de la tormenta y para guiarte en cada decisión que tomes. No estás solo /diagonal. La promesa de Jesús es tan real hoy como lo fue hace 2000 años. Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén con un sentimiento de expectativa mezclado con incertidumbre. Sabían que la promesa de Jesús estaba cerca de cumplirse, pero no tenían idea de cómo o cuándo sucedería. Se reunieron en un lugar, todos juntos, esperando con fervor. Durante días, oraron y se mantuvieron unidos, recordando las palabras de su Maestro y alimentando la esperanza de lo que estaba por venir. Entonces, llegó el día de Pentecostés. Era una de las fiestas más importantes para los judíos, una celebración de la cosecha y un tiempo de agradecimiento por las bendiciones de Dios. Pero para los discípulos, ese día se transformaría en algo mucho más profundo y trascendental. De repente, mientras estaban reunidos, un sonido como el de un viento fuerte llenó toda la casa donde se encontraban. Este no era un viento común, era algo sobrenatural, un indicio de que Dios estaba a punto de manifestarse de una manera poderosa.
Las Escrituras nos dicen que aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. No fue solo una experiencia física, sino espiritual. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, y algo cambió para siempre. Los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, lenguas que no habían aprendido ni conocido antes. Esto no era solo un acto de hablar en idiomas extranjeros, sino una demostración del poder de Dios, una señal de que el Espíritu Santo había tomado control total sobre sus vidas. Las personas que estaban en Jerusalén de todas partes del mundo, para la fiesta, se sorprendieron al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Fue un momento de asombro, de confusión para algunos y de revelación para otros. Este evento no fue solo un milagro pasajero, fue el cumplimiento de la promesa de Jesús. Los discípulos, que antes habían estado asustados y confundidos, ahora estaban llenos de una fuerza y una valentía que solo podían venir del Espíritu Santo. La transformación fue tan radical que Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces por miedo, se levantó con autoridad frente a la multitud y les habló del mensaje de salvación en Cristo. Ese mismo día, 3.000 personas se unieron a ellos, comenzando la expansión de la Iglesia que cambiaría el mundo para siempre. El Pentecostés no solo fue un momento de poder, sino el inicio de una nueva era. La presencia del Espíritu Santo no era temporal ni exclusiva para los apóstoles, era el comienzo de la presencia continua de Dios en la vida de todos los creyentes. Lo que ocurrió ese día nos muestra que, cuando el Espíritu Santo llega, transforma vidas, da poder para hacer lo imposible y une a personas de todas partes bajo un mismo propósito. Hoy, esta misma promesa sigue siendo real y accesible para todos. La experiencia de Pentecostés es una invitación a abrir nuestros corazones a la plenitud del Espíritu Santo, a permitir que Él nos transforme y nos capacite para vivir una vida llena de propósito y poder. El Espíritu Santo no solo nos da dones y habilidades, sino que nos lleva a un entendimiento más profundo de Dios, nos conecta más íntimamente con su voluntad y nos capacita para ser testigos efectivos de su amor. La pregunta que surge ahora es: ¿estamos dispuestos a vivir en esa plenitud? ¿Estamos listos para permitir que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas lo que hizo en los discípulos en Pentecostés? La invitación está hecha, y el poder del Espíritu está disponible. Todo lo que necesitamos hacer es decir y sí, y abrirnos a la obra transformadora de Dios en nosotros. Así como los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y vieron sus vidas radicalmente cambiadas, también podemos experimentar esa misma transformación hoy. El Espíritu Santo está aquí, listo para llenarnos, guiarnos y capacitarnos para vivir en el poder y la presencia de Dios todos los días. El acontecimiento del Pentecostés marcó el inicio de una nueva era, donde la promesa de Jesús se extendía más allá de los discípulos y alcanzaba a todos los que creyeran en Él. El Espíritu Santo, que descendió con poder aquel día, no estaba reservado únicamente para los apóstoles o para un grupo selecto. La promesa de su presencia y poder era, y sigue siendo, un regalo para todos los que buscan a Dios con un corazón sincero. Lo que sucedió en Pentecostés fue solo el comienzo. Los discípulos, que antes estaban llenos de miedo y confusión, ahora estaban llenos del Espíritu Santo, transformados por completo. Esta transformación no era exclusiva, y Pedro lo dejó claro cuando se dirigió a la multitud en Jerusalén. Con autoridad y claridad, les dijo: «Y arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos a quienes el Señor nuestro Dios llame». Hechos 2, 38-39. Con estas palabras,
Pedro abrió la puerta a todos los que deseaban experimentar lo que ellos acababan de recibir. La promesa del Espíritu Santo no se limitaba a aquellos que habían caminado físicamente con Jesús. Era para todos los que vinieran después, para cada generación, incluyendo la nuestra. No importa quién eres, de dónde vienes, o qué has hecho en el pasado, la promesa del Espíritu Santo es para ti. El Espíritu Santo no discrimina, no se basa en méritos humanos o estatus social. No está reservado para los superespirituales o para aquellos que parecen tenerlo todo resuelto en su vida cristiana. Al contrario, el Espíritu Santo se acerca a los humildes, a los que reconocen su necesidad de Dios, a los que anhelan ser llenos de su presencia. Él viene a aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones y a permitir que Dios haga su obra transformadora en ellos. Este regalo es tan asombroso porque no es algo que podamos ganar por nuestras propias fuerzas o méritos. Es un don gratuito, ofrecido por gracia, que solo requiere que lo recibamos con fe. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos rendimos a su voluntad, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, trayendo consigo poder, guía y consuelo. Pero, ¿qué significa realmente recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo afecta a eso nuestra vida cotidiana? El Espíritu Santo no es solo una experiencia emocional o un momento pasajero de fervor espiritual. Es una presencia constante, una guía divina que nos capacita para vivir la vida cristiana con poder y efectividad. El Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir las tentaciones, nos guía en la toma de decisiones, y nos da palabras cuando no sabemos qué decir. Nos llena de amor, alegría, paz y todos los frutos que solo Él puede producir en nosotros. Además, el Espíritu Santo nos une como cuerpo de Cristo. Aunque venimos de diferentes culturas, antecedentes y tradiciones, el Espíritu nos une en un solo propósito: glorificar a Dios y extender su amor al mundo. Este vínculo es más fuerte que cualquier diferencia, y nos capacita para amar y servir a los demás como Jesús nos amó. Si aún no has experimentado la plenitud del Espíritu Santo en tu vida, es hora de que te abras a esta maravillosa realidad. No es algo que puedas lograr por tus propios esfuerzos, sino algo que Dios quiere darte porque te ama y desea lo mejor para ti. Solo necesitas pedirlo con sinceridad, con un corazón dispuesto a ser transformado. Jesús mismo dijo: Así que, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11:13. La promesa es clara: el Espíritu Santo es para todos. No hay excepciones, no hay barreras. El mismo poder que transformó a los discípulos, que los llenó de valentía y los envió a cambiar el mundo, está disponible para ti hoy. Solo tienes que recibirlo, abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti. ¿Estás dispuesto a recibir este increíble regalo que Dios tiene para ti? El Espíritu Santo es mucho más que un fenómeno visible o una experiencia emocional. Aunque en Pentecostés los discípulos hablaron en otras lenguas como señal de su llenura, reducir la obra del Espíritu Santo solo a la habilidad de hablar en lenguas sería limitar enormemente su poder y propósito en nuestras vidas. El don de lenguas es maravilloso, pero es solo uno de los muchos aspectos del Espíritu Santo. Lo más profundo que el Espíritu hace es transformar internamente el corazón y la vida de los creyentes. Una de las evidencias más claras de la obra del Espíritu Santo es la transformación radical que produce en quienes lo reciben. Antes del Pentecostés, los discípulos estaban llenos de dudas, miedos e inseguridades. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, es un ejemplo de esto. Sin embargo, después de recibir al Espíritu Santo, Pedro y los demás discípulos se volvieron valientes y firmes en su fe, capaces de proclamar el Evangelio con una autoridad y poder que nunca antes habían experimentado.
Esta transformación no fue solo un cambio externo o momentáneo, fue un cambio profundo en su ser, en su carácter y en su propósito de vida. El Espíritu Santo les dio una nueva identidad, un nuevo sentido de misión y la fuerza para cumplirla. Les otorgó sabiduría, discernimiento y la capacidad de hacer cosas que humanamente serían imposibles. Pero, ¿por qué es importante entender esto? Porque muchas veces, los cristianos se centran en las manifestaciones externas del Espíritu Santo y pierden de vista la verdadera transformación que debe ocurrir dentro de ellos. Hablar en lenguas, profetizar o realizar milagros son dones maravillosos del Espíritu, pero no son el fin último. Lo que realmente importa es cómo el Espíritu Santo nos está moldeando para ser más como Cristo. En Gálatas 5, 22-23, Pablo nos habla de los frutos del Espíritu, que son el verdadero reflejo de su presencia en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos son la evidencia más clara de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Sin estos frutos, todas las demás manifestaciones carecen de verdadero poder y propósito. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no se limita a momentos de éxtasis espiritual, sino que se manifiesta en cómo vivimos día a día, en nuestras relaciones, decisiones y en cómo enfrentamos los desafíos de la vida. El Espíritu Santo nos capacita para amar incondicionalmente, para perdonar cuando es difícil, para tener paz en medio de la tormenta y para vivir una vida que glorifique a Dios en todo momento. Es crucial reconocer que el Espíritu Santo no es solo un complemento de nuestra fe, sino el centro de nuestra vida cristiana. Es el quien nos guía en todo momento, quien nos fortalece en nuestras debilidades, quien intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Su obra en nosotros es continua y transformadora, llevándonos a una vida de santidad y obediencia a Dios. Muchos cristianos, aunque afirman haber recibido al Espíritu Santo, no experimentan esta transformación porque limitan su acción a ciertos momentos o experiencias. Pero el Espíritu Santo quiere llenar cada área de nuestra vida, transformando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Quiere que vivamos en su poder todos los días, no solo en momentos especiales. Además, el Espíritu Santo nos da un entendimiento profundo de la palabra de Dios. Nos abre los ojos a las verdades que antes no podíamos comprender y nos da la capacidad de aplicar esas verdades en nuestra vida diaria. Nos lleva a una relación más íntima con Dios, en la cual podemos experimentar su amor, su gracia y su dirección de manera constante. En resumen, recibir al Espíritu Santo va mucho más allá de hablar en lenguas o de tener experiencias espirituales intensas. Se trata de permitir que Él transforme cada aspecto de nuestra vida, de vivir una vida llena de sus frutos y de caminar en la plenitud de su poder todos los días. No limitemos la obra del Espíritu a lo externo, sino que abramos nuestro corazón para que Él nos transforme completamente desde dentro. A pesar de la promesa y el poder transformador del Espíritu Santo, hoy en día muchos cristianos aún no han experimentado plenamente esta realidad en sus vidas. Vivimos en un tiempo donde la fe cristiana es proclamada en muchos lugares, pero el poder del Espíritu Santo no siempre se manifiesta como debería. Existe una desconexión evidente entre lo que se nos ha prometido y lo que realmente experimentamos. Una gran parte del problema radica en la falta de conocimiento o en la comprensión superficial del Espíritu Santo. Para muchos, el Espíritu Santo sigue siendo un concepto abstracto o limitado a un solo evento, como el bautismo en el Espíritu o el hablar en lenguas. Pero la vida llena del Espíritu va mucho más allá de eso. Es una vida de comunión constante con Dios, donde su poder y presencia se hacen evidentes en cada aspecto de nuestro ser. El apóstol Pablo advirtió sobre aquellos que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder y 2 Timoteo 3,
5. Este es un peligro real en nuestros días. Es posible parecer cristiano por fuera, cumplir con las rutinas religiosas y hablar la jerga adecuada, pero estar completamente vacío del poder que el Espíritu Santo ofrece. Esta falta de poder se refleja en vidas que no muestran la transformación que se espera de alguien lleno del Espíritu. Vidas atrapadas en el pecado, la apatía espiritual, la falta de propósito y la desesperanza. Algunos cristianos piensan que porque pueden hablar en lenguas o porque han tenido alguna experiencia espiritual fuerte, ya han alcanzado todo lo que el Espíritu Santo tiene para ofrecer. Sin embargo, la realidad es que esas manifestaciones externas, aunque son importantes, no son el indicador definitivo de una vida llena del Espíritu. El verdadero indicador es una vida transformada que produce los frutos del Espíritu, una vida que refleja a Cristo en todas sus acciones, pensamientos y palabras. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no experimentan este poder transformador? Una razón es que no han rendido completamente sus vidas a Dios. Mantienen áreas de su vida fuera del alcance del Espíritu Santo, ya sea por miedo, orgullo o falta de fe. Otros han sido mal enseñados, pensando que el Espíritu Santo es algo opcional, una capa extra en la vida cristiana, en lugar de ser el núcleo de nuestra relación con Dios. Es esencial reconocer que el Espíritu Santo no es solo una parte de nuestra fe, sino que es esencial para vivir la vida cristiana como Dios lo ha diseñado. Sin Él, no podemos tener la fuerza para resistir el pecado, la sabiduría para tomar decisiones correctas, ni la pasión para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida cristiana se convierte en un esfuerzo humano, una lucha constante por alcanzar estándares que son imposibles de cumplir por nuestras propias fuerzas. Otro factor que contribuye a la falta de experiencia del Espíritu Santo es la complacencia. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde es fácil caer en la rutina y perder de vista la importancia de buscar a Dios de manera intencional. La vida cristiana no es un camino automático. Requiere una búsqueda constante de la presencia de Dios, una entrega diaria y un deseo ardiente de ser llenos del Espíritu. Para experimentar el poder del Espíritu Santo en su plenitud, debemos estar dispuestos a rendir todo lo que somos a Dios, a confiar en Él completamente y a buscar su presencia con todo nuestro corazón. Esto significa estar dispuestos a dejar de lado nuestras propias agendas, nuestras propias ideas de cómo debería ser nuestra vida, y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme y nos use de la manera que Él quiera. El Espíritu Santo está disponible para todos los creyentes, pero solo aquellos que se abren completamente a su obra experimentarán la plenitud de su poder. Es un llamado a despertar del letargo espiritual, a buscar más de Dios y a no conformarse con una vida cristiana superficial. Es un llamado a vivir en el poder y la presencia de Dios todos los días, permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra completa en nosotros. La invitación está abierta. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida, quiere transformar tu corazón y darte un propósito renovado. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. Busca al Espíritu Santo con todo tu ser, ríndete a su voluntad y permite que Él te llene y te use de maneras que nunca has imaginado. Nuestras vidas, su presencia se hace evidente de maneras profundas y visibles. No es algo que se pueda esconder o limitar a una experiencia aislada. La verdadera llenura del Espíritu se manifiesta en un cambio de carácter, en la manera en que vivimos y en cómo tratamos a los demás. Estos cambios no son el resultado de un esfuerzo humano, sino la obra directa del Espíritu en nuestro interior. En Gálatas 5, 22-23, el apóstol Pablo describe los frutos del Espíritu Santo como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Estos frutos son la evidencia tangible de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros.
Cuando permitimos que Él transforme nuestras vidas, estos frutos comienzan a manifestarse de manera natural y continua. El amor es uno de los primeros y más poderosos frutos del Espíritu. Este no es un amor superficial o condicional. Es un amor incondicional que se refleja en nuestras acciones, incluso hacia aquellos que nos han lastimado o que son difíciles de amar. El Espíritu Santo nos capacita para amar como Jesús amó, con un amor sacrificial que busca el bienestar de los demás antes que el propio. El gozo es otro fruto esencial. No es simplemente una felicidad basada en circunstancias favorables, sino un gozo profundo y constante que permanece incluso en medio de las dificultades. Este gozo proviene de la seguridad de saber que somos amados por Dios y que estamos en sus manos, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. La paz que el Espíritu Santo trae es igualmente profunda. En un mundo lleno de ansiedad, preocupaciones y conflictos, la paz del Espíritu Santo es un ancla firme que nos mantiene estables. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La paciencia, o longanimidad, es otro fruto que refleja la obra del Espíritu en nosotros. Nos capacita para soportar con paciencia las dificultades y las ofensas, sin rendirnos ni caer en la desesperación. La amabilidad y la bondad son frutos que se manifiestan en nuestras relaciones con los demás, mostrando el carácter de Cristo a través de nuestras acciones y palabras. La fidelidad se refleja en nuestra lealtad a Dios y a sus propósitos, así como en nuestras relaciones con los demás. Nos hace personas en las que se puede confiar, comprometidos con lo que es correcto y verdaderamente importante. La humildad, por su parte, nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios y a servir a los demás con un corazón sincero, sin buscar nuestra propia gloria. Finalmente, el dominio propio es la capacidad que el Espíritu nos da para controlar nuestros deseos y pasiones, sometiéndolos a la voluntad de Dios. Este fruto es vital para vivir una vida de santidad y obediencia, resistiendo las tentaciones y viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. Estos frutos no son productos de un esfuerzo personal, sino el resultado natural de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu, Él nos transforma desde dentro, y estos frutos comienzan a fluir en nuestra vida cotidiana. No es algo que podamos fingir o forzar, es el reflejo de la obra de Dios en nosotros. Además de los frutos del Espíritu, su presencia también se evidencia en nuestra capacidad para discernir la voluntad de Dios, en nuestra pasión por su palabra y en nuestro deseo de compartir el Evangelio con otros. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos efectivos de Cristo, equipándonos con los dones necesarios para edificar la Iglesia y extender el reino de Dios. En este sentido, una vida llena del Espíritu Santo no es solo una vida moralmente recta, sino una vida de poder, de servicio y de impacto en el mundo. Es vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, permitiendo que su Espíritu guíe cada aspecto de nuestra existencia. Si estos frutos y evidencias no están presentes en nuestra vida, es un llamado a buscar más de Dios, a rendirnos más plenamente a su Espíritu y a permitir que Él haga su obra completa en nosotros. La transformación que el Espíritu Santo trae no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero es continua y profunda, afectando cada área de nuestra vida. Es una invitación a caminar en su poder, a vivir en su paz y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros y produzca estos frutos? La respuesta a esta pregunta definirá no solo la calidad de nuestra vida cristiana, sino también el impacto que tendremos en el mundo que nos rodea. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, produce un deseo profundo e insaciable por la palabra de Dios y la comunión constante a través de la oración. Este anhelo no es una obligación o una carga,
sino una necesidad natural y urgente de estar más cerca de Dios, de conocer su voluntad y de ser guiados por su verdad. La Biblia no es simplemente un libro, es la palabra viva de Dios, y el Espíritu Santo es quien nos revela sus profundidades. Cuando el Espíritu mora en nosotros, despierta un hambre genuina por leer, estudiar y meditar en las Escrituras. No se trata de cumplir con una rutina o una tradición, sino de encontrar en la palabra el alimento espiritual que nuestras almas necesitan para crecer y fortalecerse. La oración, por su parte, se convierte en un diálogo constante con Dios. Ya no es solo un acto ritual, sino una conversación diaria, donde abrimos nuestro corazón a Dios y permitimos que Él hable a nuestras vidas. A través del Espíritu Santo, la oración se transforma en un medio poderoso para conectarnos con el corazón de Dios, recibir su dirección y experimentar su paz y consuelo en cada situación. Este hambre por la palabra y la oración no es algo que podamos generar por nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo quien lo produce en nosotros, guiándonos a una relación más profunda y auténtica con Dios. Como dijo Jesús, el Espíritu es quien nos guía a toda la verdad. Juan 4:13. Nos abre los ojos para entender las Escrituras y nos da la sabiduría para aplicarlas en nuestra vida diaria. Sin el Espíritu Santo, la Biblia podría parecer un libro complejo o incluso intimidante, pero cuando Él está presente, las Escrituras cobran vida. Comenzamos a ver cómo cada pasaje, cada versículo, tiene un propósito y una relevancia directa para nuestras vidas. La palabra se convierte en una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, guiándonos en la dirección correcta, dándonos fuerza en los momentos de debilidad y consolándonos en los tiempos de dolor. Del mismo modo, la oración bajo la guía del Espíritu no es solo una lista de peticiones, sino una expresión profunda de adoración, gratitud y dependencia de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Incluso cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo toma nuestras palabras y las eleva al Padre con un entendimiento que va más allá de lo que podemos comprender. Además, la oración y el estudio de la palabra nos acercan más al propósito de Dios para nuestras vidas. A medida que pasamos tiempo en su presencia, el Espíritu Santo revela áreas de nuestra vida que necesitan cambio, nos da claridad sobre decisiones importantes y nos llena de paz para seguir adelante, confiando en que Dios tiene el control. Esta es una relación dinámica, donde aprendemos a depender cada vez más de Dios, no solo en los grandes desafíos, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Cuando el Espíritu Santo alimenta este hambre por la palabra y la oración, empezamos a notar cómo nuestra vida espiritual se fortalece. Las tentaciones pierden su poder, las distracciones del mundo se desvanecen, y nuestro enfoque se vuelve más claro y centrado en Cristo. Empezamos a ver el mundo a través de los ojos de Dios, y nuestro deseo de vivir para su gloria crece con cada día que pasa. Este crecimiento espiritual no es instantáneo, es un proceso continuo. A medida que nos sumergimos más en la palabra y pasamos más tiempo en oración, el Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter y preparándonos para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios se convierte en nuestra arma contra las mentiras del enemigo, y la oración se convierte en nuestro refugio en tiempos de tormenta. Por tanto, si en algún momento sentimos que nuestra hambre por la palabra o nuestra vida de oración se ha enfriado, es un indicio de que necesitamos volver a conectar con el Espíritu Santo. Es Él quien reaviva nuestro deseo por Dios, quien renueva nuestro espíritu, y quien nos lleva de vuelta a la fuente de vida que es la comunión con nuestro Padre Celestial. No debemos subestimar el poder de la palabra de Dios y la oración en nuestra vida diaria. Son las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para transformarnos, para guiarnos
y para fortalecernos en nuestro caminar con Cristo. Al abrir nuestros corazones a este hambre, permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a una relación más profunda y satisfactoria con Dios, una relación que nos llena de gozo, paz y propósito cada día. El Espíritu Santo no solo nos transforma interiormente, sino que también nos equipa con dones espirituales para servir a Dios y edificar a su Iglesia. Estos dones son manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas, capacidades sobrenaturales que nos permiten cumplir el propósito que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Al recibir al Espíritu Santo, somos capacitados para hacer más de lo que podríamos lograr por nuestras propias fuerzas, actuando como canales de la gracia y el poder de Dios en este mundo. En 1 Corintios 12, 4-7, Pablo nos dice: «Y hay diversas clases de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás». Esto subraya que los dones espirituales no son para nuestra gloria personal, sino para el beneficio de toda la comunidad de creyentes y para la expansión del reino de Dios. Entre los dones espirituales se incluyen la sabiduría, la palabra de conocimiento, la fe, los dones de sanidad, la realización de milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar en diversas lenguas y la interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 8-10. Cada uno de estos dones es dado por el Espíritu Santo conforme a su voluntad, y cada uno tiene un propósito específico en el plan de Dios. El don de sabiduría, por ejemplo, permite a una persona comprender y aplicar los principios divinos en situaciones complejas, guiando a otros con discernimiento. La palabra de conocimiento otorga una comprensión profunda de hechos o verdades que no serían conocidos por medios naturales. La fe, más allá de la fe salvadora, es un don que capacita a los creyentes para confiar en Dios para lo imposible, mover montañas espirituales y liderar con una convicción firme en las promesas de Dios. Los dones de sanidad y la realización de milagros son manifestaciones visibles del poder de Dios que desafían las leyes naturales, trayendo curación y liberación a aquellos que sufren. La profecía, otro don clave, es la capacidad de comunicar el mensaje de Dios para exhortación, edificación y consuelo de la Iglesia. El discernimiento de espíritus permite identificar la fuente espiritual detrás de ciertas manifestaciones, protegiendo a la Iglesia de influencias malignas. El hablar en diversas lenguas y la interpretación de lenguas, aunque a menudo malentendidos, son dones que fortalecen la vida espiritual del individuo y de la comunidad cuando se usan correctamente. Las lenguas pueden ser un lenguaje celestial de oración o un mensaje en otro idioma, y la interpretación permite que el mensaje sea comprendido y edifique a la congregación. Es vital entender que estos dones no son para exaltar al individuo, sino para glorificar a Dios. El Espíritu Santo distribuye estos dones de manera soberana y en armonía con el propósito de Dios para su Iglesia. No todos recibirán los mismos dones, pero cada don es igualmente importante y necesario para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Como Pablo lo describe en 1 Corintios 12, 12-14, todos somos miembros de un solo cuerpo, cada uno con un papel único y esencial. Reconocer y desarrollar estos dones es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Esto implica estar en sintonía con el Espíritu Santo, estar dispuestos a aprender y a crecer en el uso de los dones que nos ha otorgado. No es suficiente simplemente conocer nuestros dones. Debemos ponerlos en práctica con humildad y amor, buscando siempre el bien de los demás y la gloria de Dios. Es fundamental que busquemos estos dones con un corazón sincero, no por vanagloria, sino con el deseo de servir a Dios y a su pueblo. Como dice 1 Corintios 14, 1, y seguid el amor, y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. El amor debe ser el motor detrás del uso de los dones espirituales, asegurando que nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. El Espíritu Santo no solo nos da estos dones, sino que también nos guía en su uso. A través de la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes, podemos discernir cómo y cuándo emplear estos dones para maximizar su impacto en la Iglesia y en el mundo. Es un proceso de aprendizaje y dependencia continua del Espíritu Santo, confiando en que Él nos guiará en cada paso. En resumen, los dones espirituales son un testimonio del poder y la gracia de Dios operando a través de nosotros. Nos son dados no para nuestra gloria, sino para la edificación de la Iglesia y la expansión del reino de Dios. Al desarrollar y usar estos dones bajo la dirección del Espíritu Santo, cumplimos nuestro llamado y reflejamos la gloria de Dios al mundo. Una de las evidencias más poderosas de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la victoria sobre el pecado. Antes de recibir al Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana está inclinada al pecado, atrapada en patrones de comportamiento que nos alejan de Dios y nos llevan a la muerte espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, trae consigo el poder para romper las cadenas del pecado y nos capacita para vivir una vida de santidad y obediencia. El apóstol Pablo aborda esta realidad en Romanos 8, 2-4, donde dice: «Y porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Aquí, Pablo deja claro que solo por el poder del Espíritu Santo podemos vencer el pecado que una vez nos esclavizaba. Vivir conforme al Espíritu significa que ya no estamos gobernados por nuestros deseos carnales. El Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, una que desea lo que es santo y justo ante Dios. Esto no significa que nunca más enfrentaremos la tentación o que seremos perfectos, pero sí significa que ya no estamos esclavizados por el pecado. Ahora tenemos el poder para decir en no y a la tentación y sí y a la voluntad de Dios. La victoria sobre el pecado es un proceso continuo, una lucha diaria que solo podemos ganar a través del Espíritu Santo. A medida que caminamos en comunión con Él, nos da la fortaleza para resistir las tentaciones y nos recuerda nuestra identidad en Cristo. El Espíritu Santo también nos convence de pecado, mostrándonos las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, y nos da el arrepentimiento necesario para alinearnos nuevamente con la voluntad de Dios. El proceso de santificación, que es la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos lleva a una relación más profunda con Dios y a una mayor sensibilidad hacia lo que es santo. Comenzamos a odiar lo que Dios odia y a amar lo que Él ama. Nuestra perspectiva cambia, y las cosas que antes nos atraían ahora nos repelen porque sabemos que no agradan a Dios. Además, el Espíritu Santo nos da una conciencia renovada. Esto significa que nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones, y de cómo éstas pueden honrar o deshonrar a Dios. Esta conciencia nos lleva a un estado de alerta espiritual, donde estamos más preparados para reconocer y resistir las tentaciones antes de que se conviertan en pecado. Una de las armas más poderosas que el Espíritu Santo nos da en esta batalla es la palabra de Dios. Al meditar en las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, obtenemos la sabiduría y la verdad necesarias para contrarrestar las mentiras del enemigo. Como Jesús en el desierto, podemos usar la palabra de Dios para rechazar las tentaciones y afirmar nuestra confianza en las promesas de Dios. Otro aspecto vital de vivir en victoria sobre el pecado es la rendición constante a Dios. Debemos estar dispuestos a entregar nuestras debilidades y tentaciones al Espíritu Santo,
pidiéndole que nos fortalezca y nos guíe. Esto requiere humildad y honestidad, reconociendo que no podemos vencer el pecado por nuestra cuenta, sino solo a través del poder de Dios en nosotros. El Espíritu Santo también nos conecta con la comunidad de creyentes, donde encontramos apoyo y rendición de cuentas. En la comunidad, podemos confesar nuestros pecados, recibir oración y ánimo, y ser recordados de la gracia y el perdón de Dios. Este compañerismo es crucial para mantenernos firmes en nuestra lucha contra el pecado. La victoria sobre el pecado no es un logro personal, sino una obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un testimonio del poder de Dios para transformar vidas, un poder que está disponible para todos los que creen. Esta victoria nos libera para vivir en la plenitud de la vida que Dios nos ha prometido, una vida de paz, gozo y libertad en Cristo. En conclusión, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Nos guía, nos fortalece y nos da las herramientas necesarias para resistir la tentación y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta victoria es un testimonio de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas y nos permite caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. El Espíritu Santo no solo nos capacita para vencer el pecado, sino que también nos guía a vivir una vida de humildad y servicio, reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos transforma en siervos dispuestos, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino y no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y Marcos 10:45. La humildad es una característica esencial en la vida de un creyente lleno del Espíritu. A diferencia del orgullo, que busca exaltarse a sí mismo, la humildad reconoce nuestra dependencia total de Dios y la necesidad de vivir en sumisión a su voluntad. El Espíritu Santo nos ayuda a despojarnos del egoísmo y a adoptar la actitud de Cristo, quien, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Esta humildad se refleja en la manera en que servimos a los demás. El servicio no es una opción adicional en la vida cristiana, es una expresión natural de una vida llena del Espíritu. El Espíritu Santo nos mueve a ver las necesidades de los demás como oportunidades para mostrar el amor de Dios de manera práctica. No se trata solo de cumplir con una obligación, sino de servir con un corazón sincero, buscando el bienestar de los demás por encima del propio. El Espíritu Santo también nos da discernimiento para servir de manera efectiva. Nos guía a entender dónde nuestras habilidades y dones pueden ser más útiles y cómo podemos impactar positivamente en la vida de los demás. Al estar abiertos a la guía del Espíritu, somos capaces de servir en las áreas donde Él nos llama, confiando en que Él nos capacitará para cumplir con su propósito. El servicio que nace del Espíritu Santo es desinteresado. No busca reconocimiento ni recompensa, sino que se realiza por amor a Dios y a su creación. Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos, un acto que en su tiempo era realizado por los sirvientes más bajos. Al hacerlo, Jesús nos enseñó que ningún servicio es demasiado pequeño o insignificante cuando se hace con amor y humildad. De la misma manera, el Espíritu Santo nos lleva a realizar actos de servicio que tal vez pasen desapercibidos para el mundo, pero que son preciosos a los ojos de Dios. Otro aspecto importante del servicio en humildad es la disposición a servir a todos, sin hacer acepción de personas. El Espíritu Santo nos capacita para ver a cada persona como valiosa a los ojos de Dios, independientemente de su estatus, raza o antecedentes. Nos lleva a romper barreras de prejuicio y a extender el amor de Cristo a todos, especialmente a los más necesitados y marginados. Además, el Espíritu Santo nos da la fuerza para servir con perseverancia, incluso cuando el servicio es difícil o no es apreciado.
Nos llena de un amor que supera el cansancio y la frustración, y nos anima a continuar sirviendo con gozo, sabiendo que lo hacemos para la gloria de Dios. Este tipo de servicio no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. La humildad también nos permite reconocer y valorar el servicio de los demás. El Espíritu Santo nos enseña a trabajar en unidad con otros creyentes, reconociendo que somos parte de un cuerpo donde cada miembro tiene un papel vital. Nos anima a edificar y apoyar a otros en sus esfuerzos, celebrando sus dones y contribuciones en lugar de competir o buscar reconocimiento propio. El fruto de una vida de humildad y servicio es una profunda satisfacción en saber que estamos cumpliendo el llamado de Dios. El Espíritu Santo nos da paz y gozo al ver el impacto positivo de nuestro servicio en la vida de otros, y nos recuerda que estamos acumulando tesoros en el cielo, donde nuestro verdadero galardón nos espera. Mateo 6 y 20. En resumen, el Espíritu Santo nos llama a caminar en humildad y a servir a los demás con un corazón dispuesto y lleno de amor. Esta vida de servicio no solo refleja el carácter de Cristo, sino que también trae gloria a Dios y bendición a nuestra comunidad.